Bien, vamos a meternos de lleno. Hoy tenemos sobre la mesa un conjunto de fuentes sobre una figura que casi todo el mundo cree conocer, Cecilia de Roma. Si cerramos los ojos, la imagen es clara, ¿verdad? Una mujer noble, con un instrumento musical, normalmente un pequeño órgano o un laúd, es la patrona de la música, un icono casi pop en el santoral. Exacto. Es una de esas figuras cuya imagen popular ha eclipsado casi por completo su historia real, o al menos la historia que se ha contado sobre ella. Y esa es precisamente nuestra misión en este análisis, pensado además especialmente para la audiencia de Tiempo de María. No queremos quedarnos en el cuadro o en la estampita, queremos entender quién fue la mujer, cómo nació esa leyenda que la catapultó a la fama y, sobre todo, resolver el gran misterio. Cómo una mártir de la antigua Roma, cuya historia no tiene casi nada que ver con la música, acaba convirtiéndose en su símbolo universal. Es que el viaje para responder a eso es fascinante. Pasa por la historia, por la fe y por un posible error de traducción que lo cambió todo. Un error que paradójicamente puede que contenga más verdad que la propia historia literal. Vayamos por partes. Para anclar la historia, ¿qué podemos afirmar con certeza histórica sobre Cecilia? ¿Qué dicen los datos duros, la arqueología? Pues a ver, los datos sólidos son escasos, pero muy significativos. Sabemos que fue una mártir cristiana en Roma. Su nombre aparece en la Plegaria Eucarística I, el canon romano. Y eso, ojo, la sitúa en el escalón más alto de la veneración desde muy temprano. Vale. Su festividad, el 22 de noviembre, está fijada desde hace siglos. El problema es la fecha de su muerte. Ahí hay lío. Mucho. Las fuentes bailan en un rango de casi 50 años, entre el 180 y el 230 después de Cristo, bajo emperadores tan distintos como Marco Aurelio o Alejandro Severo. 50 años es un margen enorme. Eso ya nos habla de la incertidumbre que la rodea. Pero mencionas la arqueología. ¿Hay algo tangible? ¿Algo que podamos tocar? Sí, y esto es clave. En el siglo XIX, el gran arqueólogo Giovanni Battista de Rossi localizó lo que se cree que fue su tumba original. Y no estaba en un lugar cualquiera. Estaba en las catacumbas de San Calixto, en una cripta pegada a la cripta de los papas. Perdona, ¿al lado de donde enterraban a los papas del siglo III? Justo ahí. O sea que no era una desconocida. Estar enterrada junto a los líderes de la Iglesia de la época le da un estatus inmenso. Esto nos confirma que fue una figura de primerísima importancia para la comunidad cristiana de Roma. Exactamente. La proximidad física a esas tumbas papales es un testimonio de piedra. Nos dice que, aunque la leyenda pueda ser una construcción, la mujer a la que honra esa leyenda fue, sin duda, alguien muy real y muy venerada. De acuerdo, tenemos a la figura histórica. Importante, pero con contornos borrosos. Ahora entremos en el terreno de la leyenda, porque aquí es donde la historia explota en color y en drama. La fuente principal de todo esto son las actas de Santa Cecilia, ¿no? Un texto anónimo que data de finales del siglo V, unos 250 años después de su muerte. Y es una pieza literaria increíble. La historia que cuenta es digna de una superproducción. Cecilia, una joven de la alta aristocracia romana de familia senatorial, en secreto es cristiana y ha consagrado su virginidad a Dios. Pero claro, su familia la obliga a casarse con un noble pagano, Valeriano. La noche de bodas tiene que ser uno de los momentos más tensos de toda la hagiografía. Totalmente. Imagina la escena. Él se acerca y ella le suelta la bomba. Le dice algo como: «Tengo un secreto. Un ángel de Dios me protege. Si me tocas como a una esposa, se enfurecerá y te herirá. Pero si respetas mi virginidad, te amará como me ama a mí». Es tremendo. La reacción de Valeriano es fascinante. No se enfada, no se burla. Siente una mezcla de miedo y asombro. Y le pide una prueba. «Quiero ver a ese ángel». Es una petición muy humana, ¿no? Muy humana. Y la respuesta de Cecilia es una jugada maestra de evangelización. Lo envía a la tercera milla de la Vía Apia a buscar al Papa Urbano I, que vivía escondido en las catacumbas. Valeriano va, se encuentra con el Papa, se convierte al cristianismo y lo bautizan. Y al volver a casa, La promesa se cumple. Ve al ángel junto a Cecilia y el ser celestial los corona a los dos con guirnaldas de rosas y azucenas, símbolos del martirio y la pureza. y la historia no acaba ahí. Es como una onda expansiva de conversiones. Totalmente. El hermano de Valeriano, Tiburcio, llega a la casa, percibe el olor de esas flores celestiales que para él son invisibles, y claro, acaba convirtiéndose también.
Se dedican a enterrar mártires cristianos, un acto prohibidísimo y muy peligroso. Obviamente, el prefecto romano, un tal Turcio Almaquio, los arresta. Los condena a muerte, pero es que incluso en ese momento, el oficial encargado de la ejecución, Máximo, se convierte al ver su fe y es martirizado junto a ellos. Es una cascada de fe imparable. Pero todo esto nos lleva al clímax, el martirio de la propia Cecilia. Y es especialmente brutal, casi como si el poder romano se desesperara al no poder acabar con ella. Es una secuencia de una crueldad que va a más. Primero, intentan asfixiarla con el vapor de los baños calientes de su propia casa, el caldarium, un método de ejecución limpio para nobles. ¿Y no funciona? No. La fuente dice que, en lugar de asfixiarse, se sentía como en un lugar fresco. Sobrevive. Fracasado el primer intento, van a por el segundo. La meten en agua hirviendo. Y de nuevo, sale ilesa. Es en este punto donde la historia, sea real o no, la está construyendo como una figura casi indestructible. La tenacidad es tan importante como la piedad. Totalmente. El prefecto, furioso y humillado, ordena entonces la decapitación. Envían a un verdugo a su casa. Y aquí viene lo más terrible. La ley romana permitía 3 golpes de espada para ejecutar la sentencia. El verdugo golpea 1, 2 y 3 veces, pero no consigue separarle la cabeza del cuerpo. Es una imagen espantosa. Y la abandona allí desangrándose, medio decapitada, pero todavía viva. Y agoniza durante 3 días. 3 días en los que, según las actas, no deja de predicar, consuela a los cristianos y dona todos sus bienes a los pobres. Y pide que su casa, el lugar de su martirio, se convierta en una iglesia para siempre. Ahora bien, la propia fuente que manejamos cita a la Enciclopedia Católica, que califica este relato de romance pío. Suena un poco despectivo, ¿no? Como si le restara valor. Es una pregunta excelente. ¿Por qué una historia que la propia Iglesia admite que no es históricamente rigurosa se vuelve tan central? Creo que Romance Pío no busca desacreditarla, sino clasificarla. No es una crónica periodística, es una narración teológica. Su objetivo no es la precisión histórica, sino transmitir una verdad más profunda sobre la fe, la resistencia y el poder de la conversión. Y lo interesante es que la enciclopedia sí confirma que Valeriano, Tiburcio y Máximo fueron mártires reales enterrados en otra catacumba. El genio del autor de las actas fue tejer sus historias, que eran conocidas, en torno a la figura aún más venerada de Cecilia. Creó una epopeya unificada. Vale. Tenemos esta historia increíblemente dramática sobre fe, virginidad, martirio. Pero en mi cabeza, Cecilia sigue siendo la mujer con el órgano. No hay absolutamente nada en todo lo que hemos contado que apunte a la música. ¿De dónde sale esa conexión? Parece un salto completamente ilógico. Aquí es donde llegamos al corazón del misterio. Y la respuesta, casi con toda seguridad, se esconde en una sola frase de esas actas. Y en su posible mala traducción a lo largo de los siglos. ¿Una sola frase? Una sola frase. Describe lo que Cecilia hacía durante la celebración de su boda pagana, mientras sonaba la música y los invitados celebraban. La frase en latín es «Canentibus organis, illa incorde suo soli domino decantabat». A ver, traduzcamos eso. Canentibus organis, mientras sonaban los instrumentos. Exacto. Organum en latín clásico es simplemente instrumento, y organis es el plural. Así que la traducción correcta es, mientras sonaban los instrumentos musicales, ella cantaba en su corazón solo para el Señor. Es una imagen de devoción interior en medio de un jaleo mundano. Eso es. Pero con el paso de los siglos, la palabra órgano pasó a designar un instrumento específico, el órgano. Claro. Y la gente empezó a leer la frase como si dijera, mientras Cecilia tocaba el órgano. ¡No puede ser! Se reinterpretó la escena. De ser un oyente que reza internamente, pasó a ser una participante activa, una música. Se empezó a pintar con un órgano portátil y de ahí nació toda la iconografía. Un momento, ¿me estás diciendo que toda la iconografía de siglos, todas las pinturas de Rafael, las odas de Händel, podrían basarse en un simple malentendido lingüístico? Podría ser. Pero la historia se complica aún más y se vuelve mucho más interesante, porque algunos filólogos e historiadores creen que no fue un error posterior, sino que hemos estado leyendo mal la palabra original desde el principio. ¿Cómo? Resulta que en algunos códices muy antiguos de las actas no pone canentibus, que viene del verbo canere, cantar o sonar,
pone candentibus. ¿Y qué significa candentibus? Significa incandescentes, al rojo vivo, ardientes. Viene del verbo candere, arder. Espera un momento. Si esa es la lectura original, la frase cambia por completo y se vuelve sobrecogedora. A ver, entre los instrumentos incandescentes, ella cantaba en su corazón solo para el Señor. Esto es otra cosa. Lo cambia todo. La escena ya no es la boda, es el martirio. Los instrumentos incandescentes serían los instrumentos de tortura, el brasero, los hierros al rojo vivo. Para. Eso es infinitamente más potente. La imagen mental que yo tenía era la de una mujer piadosa en una fiesta. Pero esta otra versión, una mujer cantando a Dios mientras la torturan, es casi aterradora en su fuerza espiritual. Conecta mucho mejor con el resto de la historia, con su resistencia. Es una imagen de un poder teológico inmenso. Y explicaría por qué, incluso antes de la confusión con el órgano, se la asociaba con la música celestial. Su canto era el acto de fe supremo. Increíble. A pesar de esta ambigüedad, fue la imagen más amable, la de la música en la boda, la que prevaleció. Y en 1594, el Papa Gregorio XIII la nombró oficialmente patrona de la música. Consolidó una tradición que ya era imparable. Y esa tradición desató una explosión de creatividad. El legado cultural de Cecilia es abrumador. Las fuentes mencionan un listado interminable de obras de arte. Y no son obras menores. Tenemos a Rafael, Rubens, Poussin, pero quizás las dos representaciones más impactantes son una pintura y una escultura. La pintura es el Éxtasis de Santa Cecilia de Rafael. En ella, Cecilia no está tocando nada. Está en trance, escuchando el coro de los ángeles. A sus pies, los instrumentos terrenales yacen rotos. El mensaje es claro. La música celestial es superior a cualquier música humana. Exacto. Y la escultura. Es de las obras más conmovedoras de Roma, la de Stefano Maderno, en la Basílica de Santa Cecilia en Trastevere. En 1599, durante unas obras, se abrió su sepulcro, y se dijo que su cuerpo fue hallado incorrupto. Maderno, el escultor, afirmó haberla visto y la representó tal cual. ¿Y cómo es? Es brutalmente honesta. No es una santa gloriosa mirando al cielo. Es el cuerpo de una joven, tendida de lado, con el rostro oculto. Y el detalle más escalofriante es la marca profunda de los cortes del verdugo en su cuello. Uf. No es una imagen de triunfo, es una imagen de violencia y de paz final. Es casi un reportaje forense hecho en mármol. Te deja sin aliento. Y, claro, está la música. No es solo que sea la patrona, es que ha inspirado obras maestras. Händel, Purcell, Gounod, incluso Benjamin Britten, que curiosamente nació un 22 de noviembre, el día de Santa Cecilia. Y el escuchar, por ejemplo, la Oda para el Día de Santa Cecilia de Händel, se percibe una música grandiosa, triunfal. Refleja más la idea de la música como una fuerza cósmica, una armonía divina que Cecilia encarna. Se ha quedado con la imagen de la musa, no tanto con la de la mártir torturada. La cultura eligió la versión más bella, por así decirlo. Eso es. Y todo esto nos lleva a la Basílica de Santa Cecilia en Trastevere, el lugar que supuestamente fue su casa, un lugar con una historia fascinante. La fuente narra cómo en el siglo IX el Papa Pascual I estaba obsesionado con encontrar sus reliquias. Tuvo un sueño en el que la propia Cecilia se le apareció y le dijo dónde buscar. ¿Una visión? Una visión. Afirmó haber encontrado su cuerpo y el de sus compañeros y construyó la basílica para albergarlos, la misma que hoy podemos visitar. Sea historia o leyenda, demuestra la enorme importancia que ya tenía 1200 años atrás. Entonces, si tratamos de unir todas las piezas, ¿qué nos queda? Partimos de una figura histórica real, una mujer importante en la Roma del siglo III. Sobre ella se construye una leyenda dramática y poderosa, sobre la fe y la resistencia. Y de un pequeño detalle de esa leyenda, posiblemente un error de lectura, nace una de las patronas más universales y queridas, que inspira durante siglos obras de arte y música que elevan el espíritu humano. Esto nos lleva a una reflexión final. La historia de Cecilia es el ejemplo perfecto de cómo la fe, la cultura y hasta el error humano se entrelazan para crear un significado que trasciende los hechos verificables. La leyenda, quizá más que la historia, es lo que ha perdurado y conmovido a la gente. Y esa pregunta sobre canantibus o candentibus sigue flotando en el aire. Exacto, y quizás ahí reside la clave.
Lo que nos enseña la historia de Cecilia es que a veces los errores más profundos no son fallos, sino portales. Un posible error de un copista medieval no devaluó su historia, al contrario, abrió una puerta a través de la cual la música, el arte y la fe pudieron dialogar de una forma nueva y poderosa. Quizás el verdadero milagro de Santa Cecilia no está en sobrevivir al agua hirviendo, sino en ser un testamento del poder creativo del error, y en recordarnos que se puede encontrar una canción, una alabanza, incluso en medio del fuego. Un mensaje que, 2000 años después, sigue resonando.